Muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente a todos, bendiciones, nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para esta tarde. Quiero que estemos en oración buscando esa presencia del Espíritu Santo para que la palabra que podamos ministrar en esta noche, en esta tarde, sea de bendición para cada uno de nosotros. Aquellos que se van a conectar, que están ahí esperando este devocional, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a oír la palabra, a sentir la palabra y a tener presencia del Señor en este momento. Le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a levantar un altar en el nombre de Cristo Jesús y le vamos a pedir al Espíritu que hoy nos ministre grandemente y que nos hable. Vamos a darle gracias a Dios los que están conectando ahí a Aurorita. Vayamos poniéndonos en oración, intercediendo para que esta palabra ministre a todos los que están escuchando y los que van a escuchar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor Dios mío, te damos gracias por la bendición de compartir la palabra en este momento, Señor, por estar aquí, Señor, pidiendo, Señor, dirección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, y te pido, Dios, que tú nos guardes, Señor, que tú nos ayudes a buscar esa presencia tuya, Señor. Te entregamos este devocional, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pido permiso. Levantamos un altar de bendición para la gloria de Dios, Señor. En Cristo Jesús te honramos y te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí ya nuevamente con esta oportunidad de leer una palabra, una porción de la palabra del Señor. Entonces, el Señor me ha regalado una porción en esta noche, en esta tarde, una porción preciosa. Quiero que la compartamos, que sea el Espíritu Santo ministrándonos en el nombre de Cristo Jesús y que sea el Señor hablándonos en esta tarde. Acá ya llegó una visita al devocional, es el nieto que le gusta mucho estar acá. Voy a presentarlo un poquito para que él esté tranquilo. Se llama Martín Soler Santos. Entonces él está acá nuevamente porque le gusta compartir el Evangelio, a él le parece hermoso, él espera este momento para que estemos compartiendo la palabra de Dios. Saluda a todos, papi. Hola. Diles algo. Hola, que los bendiga Dios, los amo mucho, chao. Chao. Entonces Dios los bendiga. Ya saludó a mi nieto. Él le gusta estar acá y disculpará, pero esa es la bendición de estar en la casa, de compartir en familia. Qué lindo es de verdad compartir con la familia, con los amigos, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer una palabra que está en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a leer la palabra, vamos a estar aquí compartiendo un mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Que es que Martín les quiere mandar una razón, pero le da pena. Es que armamos una carpa, un camping para dormir esta noche, entonces él ya quiere que ustedes sepan eso. Entonces me está pidiendo el favor que les diga que él tiene una carpa, un camping aquí armado en la sala. Bueno, vamos a continuar aquí en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar lo que dice la palabra en Marcos capítulo 7. Habla de lo puro y de lo impuro, lo que contamina al hombre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre en un momento lo que tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Y así que los fariseos y los maestros de la ley les preguntaron a Jesús: ¿por qué no sigues tus discípulos las tradiciones de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Aquí aparecen este grupo de religiosos que se llamaban fariseos o estos saduceos, pero aquí en este caso son los fariseos los que aparecen para juzgar a Jesús, para juzgar a sus discípulos. Cumplían las tradiciones. Ese es el problema del ser humano, que sigue tradiciones, pero abandonan la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que usted tiene que cumplir
como Dios lo dice, pero nosotros le metemos tradiciones, le metemos legalismos, le ponemos arandelas a la palabra, y eso es un error tremendo porque usted contamina, daña la palabra de Dios. Entonces aquí sigue diciendo la palabra. Él contestó, Jesús les contestó lo siguiente: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Mire que no era suave el Señor con él. Les dijo hipócritas. Bien lo dijo el profeta Isaías de ustedes. Les dijo hipócritas el Señor. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No lejano a la realidad de hoy en día. Gente que va a la iglesia, que se dice ser creyente, cristiana, pero que tiene una vida al revés, una vida llena de pecado, una vida deshonrosa, una doble vida, una doble moralidad. Esos son fariseos, hipócritas, que honran a Dios de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Dios, lejos de ser hacedor de la palabra. Y sigue diciendo aquí el versículo 7, en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Mire lo que el Señor está enseñándonos acá tremendamente. ¿En qué momento Satanás se dio mañas de permitir que la palabra de Dios fuera contaminada? Le pusieron más cosas que no debían de ser. Aquí están peleando porque se bañaban o no se bañaban las manos. Tradiciones, porque tengo que ir vestido de tal manera, porque tengo que ir a tal hora, porque tengo que orar así, porque tengo que decirlo así, porque si usted no predica como yo predico, entonces no vale, porque si no tengo alabanza con orquesta no vale, porque si no es así, tradiciones humanas. Dios habla de la multiforme gracia de Dios. Dios usa a cualquier persona en cualquier parte del mundo de la forma que Él quiere. Él da el mensaje por quien quiera, porque es la soberanía de Dios. Pero nosotros nos acostumbramos que si no es nuestra iglesia, que si no es nuestro pastor, que si no es en este sitio, que si no vamos a tal sitio, entonces no vale. Es mentira. Mire lo que Dios ha hecho. Ha desbaratado toda estructura. Templos vacíos en este momento, sitios vacíos, orquestas de alabanza vacías, quietas, instrumentos quietos, o en la casa de pronto ensayando, cada uno independiente. Pero no era como nosotros pensábamos. Es como a Dios le place, es como a Dios le gusta. A Dios le gustó así ahorita que estemos aquí en vivo, predicando la palabra, compartiendo un mensaje, buscando la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor le ha placido en este momento. Y entonces aquí sigue diciendo, el versículo 9 dice lo siguiente, y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Y esto que está aquí del corbán, yo quiero explicarlo aquí, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Acuérdense que el apóstol Marcos escribió este mensaje a la iglesia en Roma, a gentiles, a personas que no eran judías, que no conocían las costumbres judías. El apóstol mismo Marcos, que no fue apóstol, no fue de los 12, fue un hombre diferente. Este hombre le escribe a un pueblo gentil. Para los judíos el corbán era algo sagrado, era una ofrenda que daban ellos. Ellos daban muchas ofrendas, muchos diezmos, varios diezmos, y uno de esos era el corbán. El corbán era una ofrenda que se daba para el templo, para mantener las cosas y las necesidades del templo. Pero si su padre y su madre tuvieran necesidad, si nuestros padres tuvieran necesidad, ese corbán podía dárselo a los padres. Porque la palabra de Dios dice por allá en Éxodo 20:12 que hay que honrar a padre y madre. Entonces usted tiene una prioridad. Usted tiene que honrar a su papá. Usted tiene que honrar a su mamá, usted tiene que ayudarlos, usted tiene que levantarlos. ¿A usted de qué le sirve ser una persona religiosa de labios para afuera, aparentar en la iglesia, dar, ayudar, hacer esto y esto, pero usted no honra a sus padres? Si sus padres tienen una necesidad y usted tiene una plata y la tenía dedicada para la obra de Dios, para una obra en la iglesia, primero tus padres, mi hermano.
ayúdalos, bendícelos. Eso es el corbán, eso es lo que dice aquí la palabra del corbán. Pero los fariseos les enseñaban a la gente que no, que primero era el templo, que primero eran los fariseos, que descuidaran a los padres, los enseñaban o los llevaban a violar ese mandamiento de Éxodo 20:12, de honrar a padre y madre. Eso era religiosidad, eso era legalismo. Eso no era lo que el Señor estaba enseñando. Eso es lo que Jesús le está reclamando aquí en ese versículo. El versículo 12 dice aquí: en ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así pues, la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. O sea, le estaba diciendo Jesús a los fariseos hipócritas: ustedes han manipulado la palabra de Dios, ustedes han engañado a la gente con la palabra de Dios, porque le han puesto cosas que no son, han puesto tradiciones por encima de la palabra, metieron la tradición de que no ayudaran a sus padres porque primero estaba el templo y primero están los padres y después el templo, las cosas de Dios. Dios está en nuestro corazón, primero Dios en todos. El Señor sabe que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero cuando usted tiene una oportunidad de ayudar económicamente a su papá, y si yo le digo a usted como pastor, no, eso ellos tienen que aprender la lección, tienen que buscar a Dios, tienen que pasar su propio desierto, usted tiene que sembrar el dinero aquí, tiene que traer el diezmo, la ofrenda, y yo no dejo que usted ande a sus padres, estoy siendo un fariseo, un falso profeta, una persona mentirosa, un hipócrita, como dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a predicar la palabra como está acá. Las tradiciones no pueden cambiar. Nosotros no podemos adorar a Dios de labios para afuera, porque eso es un pecado. Nosotros tenemos que adorarlo, es en el corazón. Ahora dice aquí en versículo 14, de nuevo Jesús llamó a la multitud: escúchenme todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Estaba hablando de los alimentos. ¿Por qué? Porque la tradición también prohibía que no podían comer ciertos alimentos, que no podían comer esto, que no podían comer cerdo, que no podían comer pan sin levadura, una cantidad de tradiciones que sembraron ellos al pueblo, que les ponían cargas que ni ellos mismos cumplían. Entonces el Señor está diciendo: lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que el Señor está aquí dándoles una lección. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había dicho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a la letrina. Aquí le está explicando más claro a los discípulos de él, que tampoco entendían el mensaje. Ahora nosotros lo entendemos porque ya nos lo han explicado y reexplicado, y usted ya lo ha entendido muchísimas veces y ya sabe, pero hay gente que no entiende esto. La palabra de Dios es la que me alimenta a mí. La comida que yo como, se preocupaban más por la parte física que por la parte espiritual. Eso hoy en día sigue igual. La gente se preocupa más por una silueta, por un cuerpo tonificado, por mostrarse, por verse bien, y lo espiritual lo tienen muerto, anulado. No quiere con eso decir que no debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestro cuerpo, esa es nuestra responsabilidad. Pero lo más importante no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, hermano. Ahora sigue diciendo aquí: con esto Jesús declaraba: limpios son todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Lo que tenemos que revisar nosotros es lo que tenemos por dentro verdaderamente. Eso es lo que contamina al hombre. Y nosotros a veces defendemos religiones, teologías, doctrinas, filosofías, pastores, sacerdotes, líderes religiosos, tanta cosa que el ser humano defiende, y se ha dado cuenta que se ha alejado de la verdadera palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para adorar, para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Estamos aquí para ser hacedores de la palabra, llenarnos de la palabra, para que esa palabra sea la que salga de mi boca. Si usted oye hablar a una persona
y usted la oye que es vulgar, que es envidiosa, que es negativa, que es chismosa, que tiene angustia en el hablar, de eso hay en su corazón, de eso hay en su boca. Eso es lo que tiene esa persona. Si tiene la palabra de Dios, habla de Dios. Y eso es lo que debemos tener claro, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos claro. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Y ese es un mensaje corto, pero sustancioso. Es un mensaje que el Señor me regaló para esta noche, para esta tarde, de compartir. No son los alimentos que entran por la boca lo que te contaminan, no son las tradiciones. Lo que me contamina a mí realmente es lo que hay en mi corazón, lo que sale de mi corazón, lo que yo hablo. Ten cuidado con lo que hablas. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que Dios pedirá cuentas de cada palabra que sale de mi boca. Si usted no cuida lo que dice, si usted no cuida la palabra, si usted no arregla su corazón, si usted no perdona, si usted vive con resentimiento, con raíces de amargura en su vida, eso es lo que usted va a hablar, de eso va a salir su boca. Diga para que se haga, diga para que se haga. Si tiene maldad, eso vivirás, eso confesarás, la palabra tiene poder. Hoy nosotros estamos llamados con esta palabra a recapacitar, a reeducarnos, a aprender a hablar nuevamente, porque el problema del creyente y del ser humano es que somos mal hablados, somos negativos. Estamos tratando ahora maldiciendo todo, poniendo todo como en contra, como negativa a nuestra vida. Y Dios dice en su palabra que debemos de confesar lo que no es como si fuera. Dios los bendiga grandemente porque el Señor quiere que usted y yo estemos delante de Él, aprendiendo su palabra, aprendiendo de corazón a ser verdaderos siervos, verdaderos amigos de Jesús. Entonces, gracias a Dios por esa palabra que Dios nos ha regalado. Y yo bendigo a todos los que están conectados allá, a Francis Marín, a Pilar Pineda, a Aurora Cardoso, a Lucho Chaparro, a la señora Flor, don José, a Rocío Hooker. Dios los bendiga grandemente, porque yo sé que ustedes están ahí orando. Hay días de días, hoy es un día especial, un día bonito. Dios es fiel, Dios quiere tener cosas grandes para con nosotros. Dios nos está formando aquí, nos está llenando de su palabra y nos está enseñando a ser verdaderos creyentes de testimonio. Entonces, Dios los bendiga grandemente, que Dios los guarde y que el Espíritu Santo los bendiga grandemente en esta tarde, en esta noche. Si Dios no dispone de otra cosa, mañana estaremos compartiendo la palabra a las 7 de la mañana. Que el Señor los bendiga, estén orando porque estoy organizando el tema del domingo. Y es tremendo el mensaje que Dios me está dando. Quiero que el Espíritu Santo me dé sabiduría para transmitirlo. Vamos a orar y le damos las gracias a Dios porque nos ha regalado un mensaje corto, pero a la yugular. Es la palabra de Dios. Tenemos que limpiar este corazón sucio, que es lo que contamina nuestro cuerpo. Entonces, Dios los bendiga grandemente. Vamos a darle gracias a Dios y le vamos a entregar este altar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por la bendición de compartir la palabra del Señor. Gracias porque estamos aquí diciéndole al Señor que estamos sometidos a Él, Señor Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque nos exhortas, porque nos hablas, Señor Dios mío. Gracias porque tienes la última palabra en todo con nosotros, Señor Dios mío. Perdónanos por ser tan negativos, por tener nuestro corazón dañado, Señor. Por a veces cumplir tradiciones, Señor Dios mío. Porque a veces vamos a culto por tradición, a veces oramos por tradición, a veces leemos la palabra por tradición y no por amor. Perdónanos, Señor Dios mío. Gracias por esta reflexión, Señor, y Espíritu de Dios, te damos gracias por este momento. Restaura nuestras vidas, restaura nuestra comunión contigo. Haznos cada día más limpios de corazón. Queremos santificarnos para entrar en tu presencia porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Yo te doy gracias por estas personas que están escuchando el mensaje para que tú los bendigas, tú los guardes, Señor, tú los llenes de bendición. Y gracias, Dios, por las familias representadas en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos, estemos orando. Y gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Eres fiel y bueno. Bendigo a cada persona que está ahí orando y que está oyendo el mensaje en Cristo Jesús. Bendiciones.